Bien, señores, yo siempre he pensado que uno no puede sentarse en aire acondicionado a decidir el destino de los pueblos, de lo que es mejor. Hay otra parte de lo posible. ¿Qué es lo posible dentro de esto? Y en eso se basó la propuesta anterior. Y a veces, doctor, cuando nosotros vemos la posición de usted o la posición de la Fuerza Nacional Progresista, decimos, pero nunca se han sentado ni se van a sentar. Pero búscame un país en el mundo donde le gustaría a la Fuerza y al doctor Junior coincidir. Yo creo que el gobierno del viejo del Uruguay, dice, bueno, los dos coinciden. Entonces, y si coinciden en algo, ¿qué es lo posible? Bueno, en lo de Dilma, pero en lo de Lula primero y después cambió. Bueno, el problema es que es una potencia y las potencias tienen fuerza que obligan que esos presidentes gestionen negocios para sus grandes empresas. Y esas grandes empresas propician que esos gobiernos que los ayudan, ellos los ayuden. Entonces ya ahí se acaba el análisis y comienzan los choques. El problema, doctor, es, hay cosas que están muy claras. La función de un gobierno es promover que sus empresas puedan crecer muy bien, local. Ahora, cuando ese gobierno empieza a cogerle cosas a la empresa y hacerle favores a cambio de redistribución, entonces ya hay problemas. Bueno, pero es que es una línea muy fina. Es una línea muy fina porque si tú dices, yo quiero ahora ayudar que Pelegrín Castillo sea presidente, y lo normal es que Juan Vicini coja un saco y se lo lleve y le dice, mira, nosotros queremos que la línea de ustedes progrese, pero por favor, déjenme tranquilo en la frontera que yo tengo la misma línea de ustedes. Entonces Pelegrín dice, no, yo no quiero esos cuartos. Yo no quiero esos cuartos porque tú lo que quieres es unificar el país, aprovecharte de esos negros para explotarlo, lo que han hecho toda la vida con el azúcar. Entonces cuando uno oye eso y oye que Pelegrín deja el poder para buscar el poder, lo sustituye Tony Isa. Él dejó el gobierno para buscar el poder. Él tenía poder con Leonel Fernández. Pero lo con busca. Danilo no tenían poder. Muy bien, pero es mi Leonel, no el tuyo. Yo quiero hablar con Pelegrín y decirle a Pelegrín que qué diferencia hay entre seguir buscando el poder, porque nadie se metía con ellos, porque no siguió. Ahora mismo Tony le dice a Abinader, tú eres contaminador. Y hoy dice Tony, nosotros compramos a los legisladores para que voten por la reelección. Óyeme, Pelegrín Castillo le damos la bienvenida. En el Parque Enriquillo había un señor que se llamaba el Telépata, que era PRDista. Y él cogía unas monedas y hacía una maraña y te decía, ¿dónde está el chele? ¿Dónde está la colorada? Él le decía. Entonces engañaba a todo el mundo todo el día. Pelegrín, ¿dónde está la colorada? Doctor, muy buenos días. Saludo a todos ustedes y a los amigos y amigas televidentes que siguen Revista 110. Yo pienso que nosotros tenemos que darnos cuenta de que no estamos viviendo un momento cualquiera. Estamos viviendo probablemente el momento más crítico de la historia de República Dominicana desde su fundación, donde tenemos más presiones externas que nunca antes y presiones muy complejas desde un mundo globalizado, con un Estado colapsado en nuestro costado. Y en el orden interno tenemos un Estado crecientemente debilitado por el sistema político y el sistema de negocio imperante. Y aquí, a menos que no se haga un esfuerzo sin precedentes, la tendencia que estamos viendo es a la implosión del Estado y de la política y a la negación de este Estado, de esta república, en sus atributos esenciales de soberanía y autodeterminación. Por eso nosotros abandonamos el gobierno. No es tanto la búsqueda del poder. Nosotros sabemos que sin poder no es posible revertir esas tendencias, pero nosotros no tenemos poder. El poder lo tiene el pueblo. El poder lo tiene el soberano. El poder lo tienen esos dominicanos y dominicanas que nos están viendo.
que son los que tienen la última decisión. Ellos le han confiado por muchos años a los partidos su destino, a los dirigentes políticos. Si los partidos fallan, si los partidos claudican, si los partidos vacilan, si los partidos evaden sus responsabilidades, el deber del ciudadano, de los ciudadanos, es retirar la confianza y reasignarla a nuevos actores. Lo que nosotros estamos tratando de hacer en este contexto, en esta emergencia nacional, es llamar a ese liderazgo que fue desplazado por los partidos, a ese liderazgo de reserva que hay en la sociedad, que son gente que lideran hombres y mujeres que están en todos los sectores, a que confluyan sin compromiso partidario, a que confluyan en esta posición y juntos tratar de darle al país un rumbo cierto a través de un gobierno de unidad nacional, que por suerte no va a improvisar una visión. O sea, no se trata de un outsider, de un movimiento de outsider con una visión de ruptura, porque todas estas posiciones que nosotros tenemos no las estamos improvisando. El tema haitiano, que hoy está llegando a una fase climática en Haití, a un punto grave de inflexión, es un tema que nosotros tenemos 25 años tratándolo, advirtiendo que no se puede llegar a acuerdos con Estados fallidos. La objeción que nosotros tenemos con el tema de Quisqueya binacional, que usted la mencionó, no es de ahora. Cuando Luis Álvarez Renta llevó al presidente Mejía. Eso era otra cosa, ¿eh? Luis, los cuartos de Baristides, eso es otra cosa. Óigame, el esquema era el mismo. Luis Álvarez Renta llevó al presidente Aristide y al presidente Mejía, donde el presidente Bush, y a cambio de que a República Dominicana le permitieran adherirse en 3 rondas de negociación, que en realidad fueron rondas de adhesión, se acordó ahí que sí, que nos iban a permitir adherirnos al DR Casta a cambio de que nosotros asumiéramos una serie de compromisos con Haití. Eso no está en la letra del acuerdo, pero yo puedo dar fe y testimonio, porque la primera vez que me doy cuenta de eso es en Washington, cuando el representante Wheeler agradece a República Dominicana, y yo era el jefe de la delegación, los compromisos asumidos con Haití en el marco de un evento del Woodrow Wilson Center sobre el DR Casta. Y me doy cuenta de que alguien ha negociado el DR Casta usando como factor de negociación Haití. Y después me lo confirma Robert Selig en una reunión en el Senado. Y yo objeto eso y cuestiono eso. Y digo, señores, yo entiendo que los problemas de un Estado fallido no se pueden abordar con un medio tan insuficiente. Estado fallido y no viable son ideas tuyas, y el primero que habló de eso fuiste tú. Hace 20 años que tú hablaste de no viable. Claro. Yo te lo reconozco. A propósito... Y eso usted no lo va a parar con un esquema está de muy privatización bien, de la frontera. Pero hay algunas fallitas. Yo quiero que tú me hagas un favor. Defíneme participación ciudadana y sociedad civil en la forma que lo hiciste ahorita, que eso tuvo del libro. ¿Cómo tú los ves a ellos? Mire qué pasa, doctor. Hay una realidad, hay un partido de la sociedad civil que se siente por arriba de todos los partidos. ¿Se sienten? Por arriba de todos los partidos. De todo el mundo. No, de la sociedad. Porque ellos son parte de grupos élites, intelectuales, profesionales, que se enrolaron dentro de la visión globalizadora y tienen sistemas de identidad globales. Y ellos sienten que con el apoyo de los organismos internacionales y con el apoyo de países como Estados Unidos, están llamados a jugar una labor civilizatoria en estos países que tienen una visión, a su juicio, tribal, la visión nacional. Entonces, ellos se sienten por arriba de los partidos. Cuando se fundó Moderno, que fue la primera expresión
de eso. Primer intento. El primer intento se fundó con esa visión. Aquí estos partidos no tienen inteligencia, no tienen dirección de lo que es un Estado, de lo que es una política de Estado. Aquí vamos a juntar la inteligencia del país, pero era una inteligencia que está conectada con la visión globalizante. No que piensa en función del proyecto nacional, sino en función de las agendas y sus programas y sus organizaciones internacionales. Y sus proyectos y sus programas que ellos ejecutan aquí. ¿De dónde son financiados? No, la gran mayoría vienen de USAID, de organismos internacionales, de los Estados Unidos, de la Unión Europea. Acuérdense que se dio un fenómeno después que cayó Unión Soviética, porque esto es bueno entenderlo. Había en muchos países, y aquí no es la excepción, grupos que eran profesionales de la militancia. Sí. Ellos sí. tenían la vida entera. Vivían de su militancia. Tenían un conocimiento técnico de cómo luchar una causa, de cómo impulsar una causa. Obviamente, en ese contexto de Guerra Fría, muchos estaban enrolados en los movimientos de izquierda y el gran apoyo a esos movimientos venía del campo socialista. Cuando eso se cayó. Cuando eso se cayó, esta gente estaba desempleada. Sin empleo. Y entonces tuvieron que buscar ya en un nuevo contexto qué hacer con sus habilidades, con sus conocimientos. Y como son internacionalistas, y como también tienen una visión materialista de la vida, conceptualmente, les resultaba fácil la transición de pasar de ser un aparachi de partidos de izquierda a ser, por ejemplo, directores de ONGs que manejaban la agenda internacional. ¿De quiénes? De los imperios. Yo oí un líder africano en un evento que se hizo aquí, que me gustó mucho la expresión de él y nunca se me va a olvidar, que el nuevo nombre del imperialismo es la globalización. Que no es tanto así, la globalización es un fenómeno que se está dando. Sí, pero tu explicación me vale porque ahora yo entiendo por qué yo soy de izquierda y Juan Bolívar es de derecha. Digo, porque yo soy... Eso es lo que ha pasado. Yo siempre fui de derecha. Y mire, y ellos se sienten realmente que son portadores de una ética superior, porque en la visión ideológica de ellos, el mundo va hacia una unificación y los sistemas de identidad globales son superiores a los sistemas de identidad locales. La única explicación que me dio el doctor Fernández en su ejercicio presidencial, nunca antes se dirigió a nosotros, nos dijo, Jacín, profesor, no es lo mismo globalización que neoliberalismo. No es lo mismo globalización que neoliberalismo, eso es cierto, pero el neoliberalismo tomó una fuerza enorme en el contexto de la globalización, porque la globalización es un proceso que se está dando por los avances en las comunicaciones, por una interconexión que viene forzada por la misma fuerza de los hechos y de la tecnología y de la ciencia. Y además por una serie de eventos, porque hay causas que no se pueden manejar. ¿Y no fue el socialismo el primero que instauró la globalización, cuando hizo el bloque socialista? Hay temas que tienen que manejarse con un nivel de interdependencia muy grande, porque es verdad, lo global ahora influye sobre lo local como nunca antes, pero también es verdad lo contrario. Lo local, doctor, influye en lo global. Tiene una capacidad de influir sobre lo global como nunca antes. Y usted quiere ver el mejor ejemplo de eso. Afganistán. Afganistán es un país en el centro mismo de Asia, históricamente aislado, históricamente guerrero. Ahí chocó la Unión Soviética con Estados Unidos. Y después Estados Unidos se desentendió de lo que pasaba en Afganistán. ¿Y qué pasó? Ese Estado fallido se convirtió en el nicho donde se incubó la
acción terrorista y la organización terrorista que le dio un vuelco a la historia mundial. Entonces, démonos cuenta, lo global influye sobre lo local, pero lo local también influye sobre lo global. Ahora, los países que son exitosos insertándose en los esquemas internacionales son los países que tienen proyectos nacionales fuertes, que tienen capacidad de integrar hacia adentro al mismo tiempo que se están integrando hacia afuera. ¿Qué es lo que está pasando con República Dominicana? Que nosotros nos estamos integrando hacia afuera, pero no nos estamos integrando hacia adentro. Y la inserción nuestra en la economía internacional ha sido muy limitada y deja mucho que desear en términos de mejorar las condiciones de vida de millones de dominicanos, porque la estrategia de los grupos que han dirigido el proceso no ha contemplado la integración hacia adentro. Lo que están contemplando ahora los grupos líderes de política y de sectores empresariales es una integración, atrincheramiento en la isla de Santo Domingo, pero dentro de un esquema de capitalismo salvaje. El salario de los dominicanos hoy es el de los 90, y uno de los factores preponderantes de la delincuencia, de esa depresión del salario, de ese anclaje del salario a principios de los 90, es el hecho de que ellos tienen en Haití visto una especie de enorme ejército industrial de reserva que deprime el salario porque tienen una sobreoferta de mano de obra extranjera en condiciones de ilegalidad. Y ese esquema, mire, le voy a decir, en el 2008 yo tuve una conversación con un líder de la diáspora haitiana que me dijo, yo voy mucho a su país, yo soy muy amigo del presidente Mejía y del presidente Fernández. Me dijo, nosotros, yo le pregunté cómo estaba Haití, me dijo, nosotros tenemos muchos problemas porque la diáspora quiere volver a Haití y el capital humano y social para reconstruir Haití está en la diáspora. Está en Estados Unidos, está en Canadá, está en Francia. Los haitianos que están en Haití no le quieren abrir las puertas a los que están fuera. No. Los que se fueron y se nacionalizaron en otros países no tienen oportunidades de insertarse. Y cuando llegan con empresas o negocios, entonces son gravemente bloqueados por los que están en Haití. Pero me dijo más, nosotros tenemos una estrategia de unificación con los empresarios dominicanos, porque nosotros necesitamos crear un espacio de comercio e inversión antes de que Cuba se abra, porque vamos a hacer un espacio de 20 millones, el destino más importante del Caribe. Yo le dije, mire, yo tengo disensiones con ese enfoque. Yo personalmente soy partidario de que nos concentremos en la reconstrucción de las bases nacionales del Estado haitiano, que es el problema. No se puede hablar de integración entre un Estado fallido y un Estado débil, porque el proceso de integración necesita un alto nivel de institucionalidad y además unos niveles de armonía y asimetría que no se dan en la isla de Santo Domingo. ¿Por qué? Porque la economía dominicana, mire, para que tengan una idea, para Haití alcanzar los niveles actuales de República Dominicana necesitaría 50 años de crecimiento a más de un 6% anual y que República Dominicana se estanque. Haití tiene apenas un parque energético de 250 megavatios, pero tiene una demanda de leña y carbón que no la produce en su territorio del 73% de sus necesidades. Ese es un problema estratégico, geopolítico, porque es zona de desastre ecológico, es zona de desastre sanitario, es un estado almacén de droga, no hay gobierno, y lo saben los organismos internacionales. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a lidiar con ese que es el mayor problema, que impacta todas las variables? Porque impacta la variable del salario,
impacta la variable de las condiciones laborales, impacta la lucha contra la pobreza, impacta los sistemas sanitarios y las políticas de salud, impacta los sistemas ecológicos, energéticos de la isla. Y no lo digo yo, hay un informe de USAID, que lo hizo una organización norteamericana que trabaja para el Senado norteamericano, para el Congreso norteamericano, FES, del 2005. Leerlo ahora nos da una perspectiva grande de cuál es el reto que tenemos. Entonces, por eso que nosotros hemos dicho, señores, no podemos seguir manejando el mayor problema con tantas implicaciones internas que tenemos los dominicanos en función de los intereses de los grupos oligárquicos de aquí o de los poderes de Estados Unidos, que dicho sea de paso, no son todos los poderes de Estados Unidos. Ahí básicamente lo que hay es un entente del grupo Kennedy con sectores afroamericanos del caucus negro, del Congreso americano, el sector de Clinton, tienen sectores del Partido Republicano y la diáspora haitiana. Han ido muy lejos, sencillamente porque nosotros no hemos tenido una política exterior en función de nuestros intereses, sino que nos hemos acomodado al rol de Estado pivote, a ser esa válvula de escape de los problemas haitianos. Y mientras seamos la válvula de escape de los problemas haitianos, la comunidad internacional no va a asumir un compromiso serio. El pueblo soberano, la Fuerza Nacional Progresista, la candidatura nuestra, representa un cambio profundo en ese enfoque. El ciudadano que va a votar, que va a decidir, porque tú decides, vota a Fuerza Nacional Progresista, vota por nuestra candidatura, vota por el pueblo soberano y sabe que eso implica ya un cambio. Y mientras más votos obtengamos nosotros, y más si el pueblo dominicano nos confía el mando, seguro que hay un cambio en la política exterior y en la política interior. Y no solamente aquí, en el mundo. El enfoque que ha prevalecido en Estados Unidos, en Francia, en Canadá, en el Reino Unido, en otros países del continente, es que se puede resolver el problema haitiano aquí porque hay élites locales que están dispuestas a aceptar eso. Ahora, no están contando con un actor que es el pueblo dominicano. El pueblo dominicano entiende el drama del pueblo haitiano. Y vamos a estar claros, el país que más quiere, que más le conviene la reconstrucción de Haití en Haití es República Dominicana. Ahora, al mismo tiempo tenemos que tener la capacidad de fijar los límites de nuestra cooperación. Y las industrias en la frontera para ti no es una solución. Que se hagan inversiones en Haití, como el plan Caracol, óigame, el plan Caracol coreano con 80,000 empleos debe reproducirse en todo Haití. El problema, el riesgo que está planteado es que se haga un esfuerzo exclusivamente en la frontera y que eso lo único que haga es incrementar la presión migratoria hacia una zona donde ya tenemos un problema de desequilibrio. Entonces, para nosotros, lo primero que tenemos que hacer es la delimitación efectiva, porque ahora mismo no tenemos una frontera real. Estamos hablando de una frontera donde el canciller haitiano se jacta de decir que es tan porosa que hay 81 puntos de pasos. Entonces, si nosotros no ponemos orden, ningún proyecto que se haga va a funcionar. A nosotros nos interesa desde luego que haya inversión en Haití, pero el proceso de algunos sectores de asumir el rol hegemónico en la isla, de ser una especie de estado tutor, de que el desarrollo haitiano va a estar bajo la tutela de República Dominicana, yo creo que es un enfoque equivocado. Porque el último país que los haitianos van a aceptar, porque así como hay un nacionalismo dominicano, hay un nacionalismo haitiano. El último país que los haitianos van a aceptar que vaya en plan hegemónico a ejercer el control es República Dominicana. Y esos incidentes que vimos, que lo vimos con
el consulado, que lo vimos con el ataque a los cuarteles, que lo hemos visto con esa hostilidad creciente allá en Haití y en el mundo. Eso se va a escalar si no revertimos la tendencia. Desde luego que la frontera hay que desarrollarla. De hecho, nosotros, cuando estábamos en el ministerio, teníamos un conjunto de planes para el desarrollo fronterizo. Yo le voy a mencionar uno solo. Le voy a mencionar dos. Nosotros mismos ya le habíamos hecho al presidente una propuesta sobre el tema del enfoque con el que tenía que manejarse Montecristi, la zona de desarrollo Montecristi, porque es una zona que tiene un enorme impacto, importancia para nuestro país, el norte nuestro y para toda la isla. Y hay una propuesta que la tiene el presidente. Ojalá el presidente la quiera asumir por el bien del país. Pero vamos al tema de la cuenca de Artibonito. La cuenca es binacional. Empieza aquí, pero se proyecta Haití. Es la cuenca más importante de la isla. Cuando uno habla con los responsables y especialistas, saben que ahí hay un problema potencial, serio, que hay que revertir una tendencia. Y no hay mucho tiempo, como me dijo el señor Crowley, como lo dijo en un evento público, no hay mucho tiempo para revertir las tendencias. ¿Qué nosotros habíamos propuesto en Elías Piña? Le voy a poner un ejemplo de las cosas que se pueden hacer para desarrollar la frontera. En Montecristi, ¿qué propusieron? No, nosotros propusimos un enfoque del polo de desarrollo de Montecristi que estuviera en la fase inicial bajo liderazgo del Estado. Que el Estado hiciera los estudios de factibilidad, prefactibilidad, incluso tuviera las licencias medioambientales para 5 proyectos: astillero, puerto, centro energético, incluido terminales. El puerto nada más, no Montecristi. No, la provincia, porque eso tiene un efecto, zona industrial y el desarrollo urbano. Y que luego de que el Estado hiciera todo eso, llamara al sector privado, nacional e internacional, y licitara, pero ya proyectos listos, para que, en vez de darle una concesión al sector privado, para que el sector privado empiece a hacer las gestiones, se hace bajo el liderazgo del sector público, y después que esté completo, entonces se licita. Ahora, en Elías Piña, mire, Elías Piña es la provincia más central, tiene 172 kilómetros de frontera. De los 391 kilómetros la mitad de hay Elías Piña. 172 de la frontera. Sin embargo, tiene los índices de desarrollo urbano más críticos, más pobreza. Casi similar a Haití, 80%. ¿Ve que está la mina de oro? Ahora, ¿qué hay en Elías Piña? En Elías Piña hay minería con potencial a ser minería importante, metálica y no metálica. Tiene potencial de agricultura, tiene recursos hídricos importantes. ¿Qué habíamos planteado nosotros? Bueno, que empezáramos a desarrollar el mercado interno de biocombustible. Biomasa. De biodiesel. Poner todas esas tierras de Elías Piña, el proyecto que estábamos considerando inicialmente, todavía muy en cierne, eran incorporar cerca de 200.000 tareas a la producción con un precio de sustentación por parte del Estado, y que fueran las instituciones del Estado, empezando por la Marina, ONSA, INDRI, Agricultura, Fuerzas Armadas en general, a que empezara la mezcla del 80-20. Porque en la ley de energía renovable está previsto que nosotros empecemos a producir biocombustibles aquí. Entonces, el primero que tiene que dar el ejemplo es el Estado. Y estamos hablando de tecnologías fáciles, porque en una refinería para producir biodiesel no hay nada complicado. Eso incluso pueden ser modulares. Y tú puedes ir generando el mercado interno de biocombustible. Ahora, ese gasto, en vez de irse a Venezuela, a México, a otros países, se va a la frontera y te da inversión. ¿Y el sur, No, en el sur hay un potencial extraordinario. La zona de Pedernales
Es una zona, la provincia más rica y más diversa es Pedernales, pero tiene Turismo un y déficit. minería. Tiene agricultura, tiene minería, tiene turismo. Y el enfoque que hay, que es excluyente, yo creo que no es el mejor. Yo creo que ahí puede haber minería y al mismo tiempo puede haber Turismo, las dos cosas. incluso puede ser complementaria, agricultura y además energía. Pedernales tiene el mejor régimen de viento. El mejor. De viento. Sí. De todo el país, probablemente de la región. Bueno, ahí es que están los cocos. Pero además Pedernales tiene un potencial de energías marinas extraordinaria. Usted puede producir, de hecho había una propuesta coreana, y es la zona que mejor tiene condiciones para producir energía alrededor del concepto de diferencial de gradiente, porque tiene caídas muy abruptas, profundidades muy grandes cerca de la costa, y eso da condiciones especiales para generar refrigeración o electricidad. Eólica. No, marina. Usted sabe que hay un diferencial entre la temperatura de superficie y la temperatura de profundidad. Ah, ya. Entonces, con unos sistemas que hay, que se han puesto en práctica, Eso mueve y agua. había apoyo, incluso para producir agua potable en ese proceso. Ni hablar corriente marina, que era un estudio que había que hacer en el canal de Beata. Entonces, ¿qué falta? Política de Estado en toda la frontera. Mire, la frontera es, hoy por hoy, la zona de más riqueza de República Dominicana. Ahí está el mejor régimen de viento, el mejor régimen solar, millones de tareas de tierra para producción de agricultura y bioenergía. Tiene el puerto más importante, el puerto natural de la isla. Cabo Rojo. No, Manzanillo. Ah, tú dices arriba. Manzanillo. Tiene turismo, tiene minería importante. Solamente en la zona entre Elías Piña, Dajabón y San Juan, ahí, 3 compañías han declarado ya reservas de 7 millones de onzas y están empezando. Del lado dominicano. Entonces, ¿cómo teniendo todo ese potencial? Resulta que es una zona que según todos los estudios se está despoblando. Como ahora mismo Pedernales tiene, de acuerdo a las cifras oficiales, a un estudio muy cuestionable, pero estudio al fin aceptado por las autoridades, el 30% de la población es haitiana. Y en toda la provincia, entre el 20 y el 30 son haitianos. Si se proyectan las tendencias que hay actualmente, antes de 10 años, estamos hablando de que en la frontera vamos a tener el 50% de la población haitiana. ¿Qué significa eso? Conflicto territorial, pérdida de soberanía, pérdida de ¿Cuál es el territorio. efecto de la instabilidad política de Haití sobre nosotros? Brutal, y se vuelve y se repite el ciclo. Porque la política de los imperios ahora mismo no es resolver los problemas de Haití en Haití. Si ellos encuentran aquí una solución fácil, cómoda, expedita, porque las élites nacionales están dispuestas a colaborar con ellos por presión, por chantaje, por intimidación. Pero por ustedes interés. no se la ponen fácil. No, nosotros estamos planteando lo contrario. Y se lo hemos planteado a todos los niveles, en el más alto nivel. En el 2004 yo hablé ampliamente con el enviado del presidente Chirac, Regis Debré, aquel famoso el líder biógrafo del Che. del Che Guevara, que encabezaba la misión de Francia. Y le dije claramente, no hay solución dominicana al problema haitiano. Él me dijo que estaba de acuerdo, que era una carga demasiado pesada para la República Dominicana, pero que nosotros teníamos que cooperar con ellos porque desde República Dominicana a Guadalupe, Martinica y Guyana estaban llegando los haitianos y eso estaba generando un conflicto interno allá. Entonces ellos entienden nuestro problema, pero nos están pidiendo que nos hagamos cargo de los haitianos aquí, que lo paremos aquí, cuando en realidad el objetivo, se lo dije claramente,
La meta tiene que ser reconstruir Haití en Haití. Y eso yo lo he hablado con autoridades de todos los países al más alto ¿Y nivel. tú crees que eso se da con la presidencia de Pelegrín Castillo? Eso, sin duda alguna, el pueblo dominicano apoya la propuesta nuestra. Y millones de dominicanos endosan esta visión de internacionalizar la solución antes de que se internacionalice el conflicto y hay un cambio. Bien. Sin Pelegrín, duda que sí. Gracias por estar aquí y ven cada media hora. Gracias. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016.